El título de la palabra del día de hoy se llama Las promesas de Dios. Gloria a Dios. Y miren, y es evidente que lo que hemos entrado y hemos estado los miércoles en la noche tomando un poco de esa escuela dominical, nos hemos gozado bastante. Nos habló de José, ese hijo de Jacob, este hombre que pasó tanta penuria, pero que creyó en la promesa que Dios le había dado. Este hombre que realmente fue un jovencito, un párvulo, que en un momento determinado sus hermanos se levantaron con tanta envidia que lo desecharon, hasta tal punto que ellos creyeron que habían salido de este joven. Y que lo que ellos creyeron que habían hecho, que al quitárselo del medio, porque cada vez que lo veían decían, ahí viene el soñador. Pero realmente el soñador era el portador de la promesa para liberar a un pueblo y para traerlo y matarle el hambre que tenían. Ese José, que en un momento determinado los hermanos desecharon tanto, así mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces la gente nos desecha y nos tiene en poco. Lo que pasa es que usted no ha descubierto el potencial que usted tiene dentro de usted, que Dios ha puesto en su vida. Así que nadie tenga en poco tu juventud, tu madurez. Nadie tenga en poco que seas anciano. Nadie tenga en poco absolutamente nada de lo que tú puedas creer que te acompañe en tu vida. Ese es un tiempo de tú creer en las promesas de Dios. Este pueblo entró siendo poco a la tierra de Egipto. Entró siendo poco, entró siendo 70. En un momento determinado me encantó esto porque fue otra promesa de Dios. Le dijo a Abraham en el capítulo de Génesis 15, dice, ven, sal, mira las estrellas del cielo, si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Porque Abraham tenía en su corazón una ausencia grande. Y así como Leori se regocijaba ahorita de que Dios nos dio un hijo grande, que fue Moisés, el hijo de Moisés y luego nos dio un hijo grande, que es la mayor bendición. Ellos lo criaron y nosotros lo adoptamos. Y es nuestro muchacho grande. Entonces, es una bendición. Entonces el Señor le dice, si tú puedes salir afuera y contar las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Y luego más adelante en el Génesis 22:7 le dice el Señor, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Me encantó esta última que él le dio en el libro de Génesis 22:17 porque dice, poseerá la puerta de sus enemigos. Yo quiero que llevemos al hilo para que entendamos de las promesas de Dios. Génesis 22 en el 15:3 y el 22:17. Él le dice, porque van a poseer todo esto, pero van a poseer la puerta de sus enemigos. Y es una promesa que Dios está dando, y cuando Dios da una promesa, Él la cumple. Y es preciso contar con que en la casa de Dios tenemos materia prima, para que la iglesia crezca. Así que lo que Aracelis hizo ese día que preparó su material, nos los llevó, nos lo dio, fue producto de un esfuerzo. Así que yo quiero que todos nos preparemos, porque en un momento determinado, aunque sea una noche, todos van a tener que participar trayendo de la palabra de Dios. Porque Oasis es la iglesia de las oportunidades. Yo quiero que ustedes sepan eso. Amén. Y yo por eso quiero recordarles, las promesas de Dios son reales, extraordinarias y vivas. Y aún en nosotros, pero debemos actuar firmes en ellas, no dudando, no siendo como las olas del mar, ni semejante a los hombres que se ven en un espejo y luego se van y olvidan su rostro de cómo eran. Las promesas de Dios son el sí y en Él ¿cómo? Amén. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Por eso deseo tratar esta promesa maravillosa que Dios cumplió y cumplirá en usted, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor prometió al pueblo de Israel en su salida de la esclavitud, que fue otra promesa que el Señor cumplió. Estamos hablando de promesas y estamos viendo cómo se cumplen las promesas. Comenzamos cuando Él llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una nación grande, y yo te bendeciré y serás de bendición. Y bendeciré tu vida y voy a maldecir a los que te maldigan. Yo voy a darte una grandeza extraordinaria
Entonces, el Señor le habló y le dijo, claro, a Abraham, mira, porque Dios hablaba, era su amigo. Y le dijo, mira, esta nación, este pueblo, será esclavo por 400 años. Será esclavo. Dios no nos esconde las cosas, Dios nos habla bien claro, absolutamente claro, no deja nada guardado. Van a entrar y vivirán en tierra ajena y serán esclavos por 400 años. Pero hay una condicionante de parte de Dios. Este es el único pero bueno que hay, porque después todos los peros se convierten en malos. Pero de ahí yo lo voy a sacar con grandes riquezas. Génesis 15, 13, 14, lo pueden buscar, también está ahí. Me gusta puntualizar los versículos bíblicos para que si quieren ir a abordarlo, para que sepan que no es en la Biblia de Daniel Soto, que es en la palabra de Dios que está. En el Éxodo 33, 1, 3, el Señor dice, anda tú y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estos son pueblos de Canaán. Y recordemos que Dios maldijo, Noé maldijo a Canaán con la situación que le aconteció a Can, que vio a su padre desnudo. Y estableció esa maldición. Pero Dios le dijo, yo voy a echar toda esta gente delante de ti. ¿A dónde irían entonces cuando yo echaré esta gente delante de ti? ¿Dónde van? ¿Dónde vamos? Vamos a la tierra que pasa en la tierra, que fluye leche y miel. Pero las promesas que Dios nos da son reales, son verdaderas. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hay una parte en el ser humano que para que esas promesas se cumplan, tenemos que caminar en ellas. Tenemos que caminar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios dijo. Y si comenzaron en estos días a limpiar los escombros, y cuando comenzaron a limpiar los escombros, echarlo a un lado, comenzaron a tomar las vasijas para echar el aceite, entonces vamos en el trayecto, en el camino de recibir las promesas. Gloria a Dios que usted lo cree. Entonces, entramos en el capítulo 13 del libro de Números. Este preámbulo de Génesis, este preámbulo del Éxodo, fue para que entráramos en el capítulo 13 del libro de Génesis. Vamos a ver estos dos capítulos, no completos, el 14, pero sí vamos a ver lo que aconteció en esta palabra. Me encanta porque el Señor le dice, cuando Dios habla con Moisés, le dice, envía hombres que reconozcan. ¿Qué van a reconocer? La tierra que yo te di por promesa. Envía hombres que reconozcan. Y tú vas a enviar 12 de ellos. Pero tú sabes cómo lo vas a escoger. Esos varones tú los vas a escoger por príncipe de cada uno de las tribus. Tú lo vas a escoger a cada uno de ellos. Y lo vas a enviar. Entonces el Señor, Moisés cogió e hizo como Dios le envió. Dios le dijo que cogiera 12 y comenzó por la tribu de Rubén y comenzó a escoger a cada uno de ellos. Y me encanta porque de la tribu de Judá, ¿de dónde viene la tribu de Judá? Donde viene nuestro Señor. Y entonces tomó de la tribu de Judá, tomó a Caleb. Y luego siguió caminando y tomando gente. Y de la tribu de Efraín tomó a Oseas. Sí, tomó a Oseas. Y le dio órdenes. Y le estableció órdenes, porque luego más adelante a ese Oseas que tomó Moisés de la tribu de Efraín, más adelante dice, y le puso por nombre Moisés a Oseas, Josué, hijo de Nun. Y estos fueron los 12 que él tomó y los envió a aquella tierra. Pero había un requisito especial de Moisés cuando los envió a escudriñar, a espiar, a ver la tierra. Le dice, observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno,
si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y dice la palabra, y era el tiempo de las primeras uvas. Todos estos requisitos que Moisés le dio eran los que ellos tenían que anotar para verificar cómo era la tierra. Y cuando ellos se fueron en el camino a observar el mandato que fueron recibidos, dice que subieron al valle del Negev, que subieron al Negev y comenzaron a mirar y comenzaron a andar en la tierra y entraron en ella y comenzaron a estudiar y a ver todo lo que había en esa tierra, conforme el mandato de lo que Moisés les había dicho. Y luego que pasaron, dice que llegaron al valle de Escol y cortaron un sarmiento, porque era el tiempo, decía la palabra, de las primeras uvas. Pero ese sarmiento que tomaron, dice, y le trajeron los dos en un palo. Yo no sé cuántos se acuerdan que en el campo la gente cortaba los racimos de guineo grande y lo ponían en ese palo y se lo enganchaban, se ponían algo aquí, un babonuco que se hacía en el cuello y se lo ponían aquí arriba. Y entonces trasladaban de un lugar a otro esos racimos. Y que usaban también la parihuela. Y dice que no solamente cogieron ese racimo, ese sarmiento de uvas, sino que trajeron de los higos y de las granadas. Ya se está cumpliendo la promesa de Dios, que es una tierra que fluye leche y miel. Y dice que al cabo de 40 días, ellos llegaron de explorar la tierra. Yo me imagino que el pueblo estaba en expectativa, esperando esta comitiva que había salido a hurgar, a ver, a espiar la tierra con el mandato que habían recibido. Y llegaron y fueron donde Moisés y Aarón y donde toda la congregación. Imagínense todos nosotros reunidos aquí en esta mañana y la multitud fuera, esperando para entrar, para escuchar de cerca qué fue lo que estos hombres trajeron que tenían que decir. Y ellos entregaron el fruto. Y entonces comenzaron a hablar, ciertamente, la tierra que tú nos mandaste a explorar es una tierra que fluye leche y miel. Mira los frutos. Pero, ahí vino el pero negativo. Porque habíamos hablado de un pero que Dios dijo, serán esclavos, pero saldrán con grandes riquezas. Pero, mira, yo sé que hay, óyeme, eso es lo último que hay ahí. Pero mira, allí vimos hombres de grande estatura. Vimos a Tamai, a Salsac, a Semai, que son los hijos de Aná, que son gigantes. Oye, y ellos están viendo los hombres de grande estatura, pero también están viendo los gigantes. Están comenzando a poner límites, hermanos. Y cuando Dios da una promesa, los límites acaban con nuestras vidas. Y comenzaron a poner peros. Y comenzaron a decir, esa tierra tiene una condición. Y mira, y si nosotros... Y entonces se paró Caleb delante de la multitud y los hizo callar. Digo, mira, si Dios nos los ha dado, nosotros vamos a poseer esa tierra. Y entonces de una vez se levantaron los angustiadores. Se levantaron los que desaniman a la gente. ¿Cuánta gente en un momento determinado tú tienes un proyecto en tus manos y tú se lo vas a llevar y dices, mira, yo veo esto tan hermoso y tan maravilloso? No creen en eso, mira. Y comienzan a decirte, mira, porque tú sabes que fulano hizo algo parecido y se le cayó. Y fulana hizo tal cosa, pero tú sabes que fulano no contaba con que Dios era que le había dado el visto bueno, le había puesto el cotejo. Y como digo yo ahorita, lo que a ella le gustaba, que decía, yo Jehová. Y cuando Jehová te dice, yo Jehová, te da el visto bueno, te da el cotejo, no importa que se levante la congregación, no importa que se levante la multitud, lo que Dios dijo, eso va. Amén. Amén. Pero siempre hay alguien rezagado y en desánimo. Siempre hay alguien que quiere meterle la pata. Siempre en un proyecto de Dios, siempre vamos a encontrar. Pero yo quiero que ustedes vean algo, mis hermanos. Escogieron 12 gente. Y en ese momento determinado, solamente uno abrió su boca.
Solamente uno abrió su boca. Pero entonces el pueblo, cuando él te dijo, mira, nosotros vamos a entrar y vamos a poseer esa tierra, porque Dios nos dio una palabra, él estaba convencido. Ese hombre tenía una estructura interna, que más adelante vamos a ver lo que dijo Dios de él. Cuando nosotros tenemos una estructura que creemos en lo que Dios ha dicho, no nos importa los hablares de afuera, no nos importan los leones que estén rugiendo en la puerta, ni las zorras que estén esperando que usted salga para comérselo, porque algo Dios hará, que cuando usted salga a recibir su promesa, Dios lo limpiará del camino y lo quitará del medio. Porque Dios es Dios. Recordemos que cuando Dios levantó a David para pelear contra el gigante, Dios no vio el tamaño de David. Dios vio lo que había en su corazón. Un hombre decidido. Y ese pueblo se salvó por tanta intervención de Moisés delante de Dios. Y el hombre comenzó a decir, porque la tierra es grande, nos ven a nosotros como langosta, esa tierra traga a sus moradores. ¿Qué hay de verdad en eso? Hay de verdad que cuando ellos entraron en la tierra, vieron gente grande y vieron gigantes. Eso es verdad. Pero también había una mentira, que la tierra se tragaba a sus moradores. ¿Y por qué vivían allí los que estaban allí? Pero el estado de confort de la gente, el estado de confort del haragán, el estado de confort del que no quiere avanzar y dar el paso al frente, siempre será. Así es. Los haraganes son tan fuertes que se ganan un premio y mandan a otros a recibirlo. Son así. Son así. Y cuando esa gente comenzaron a hablar, mira, y la tierra se traga a sus moradores. Y son gente tan gigante, tan grande. ¿Cuánta gente hay obstinada, mi hermano, que usted le da una palabra y usted lo alimenta con la palabra, le abre la boca y le da palabra y le da palabra, la palabra de Dios revelada, y usted le da palabra y le da palabra y se la comen en el momento, y en un momento determinado están así henchidos y viene cualquier otra cosa y se pone como el salvavidas que usted le lleva al niño cuando le lleva a la piscina o a la playa, que usted lo infla cuando llega. Y cuando se va lo tiene que poner de nuevo en su estado original para meterlo en el carro, porque no hay espacio para tanta gente. Y entonces usted comienza y lo aprieta y le saca el aire. Y así parecían ellos uno con otro sacándose el aire. Parecían famélicos espirituales. Parecían débiles espirituales. No creyeron a la palabra. Entonces yo me pregunto, si dice, bueno, ese pueblo es tan grande que si nosotros entramos nos van a derrotar. Yo le pregunto, caballero, pueblo, ¿dónde estaba usted cuando el Señor levantó su mano y lo sacó de las manos de Faraón? Que le envió 10 plagas. 10 plagas. Que convirtió el mar en sangre. Piojo, langostas. Enciendo enfermedades, sarpullido. Todo el Señor le envió. ¿Dónde estaba usted? Entonces, el Señor le dijo, yo no importa entonces. Lo que yo hice, las señales, los prodigios, los milagros que yo te enseñé cuando tú estabas esclavo, cuando clamaron a mí para que vinieran y conocieran de que Dios es su libertador, de que yo lo saqué de esa tierra a traerlo y le prometí una tierra que fluye leche y miel, pero hay que pasar un proceso. Yo no lo puedo introducir a ustedes estando en una esclavitud. Yo le di una palabra, una promesa y se la voy a cumplir. Pero yo no puedo agarrarlo y meterlo en una tierra que ustedes no sepan que cuesta entrar en la tierra. Porque Dios no te puede dar nada que no te cueste. Dios no te puede poner en tus manos algo que tú no lo has sabido apreciar. Yo he dicho aquí siempre, usted agarra a una gente y le da 10 millones de pesos sin nunca haber tenido nada, y eso es un acto criminal. Mañana en la mañana cuando se levante, él dijo, tuve 10 millones de pesos ayer. Hoy no tengo nada. Porque es que cuando Dios te da algo, tú tienes que saber cómo tú vas a redistribuir esa riqueza. Recordemos que el aceite de la viuda, ella vendió el aceite por el mandato del profeta y le dijo, y lo que quede vive de él. Es decir, que la viuda había pasado su desierto, supo lo que era no estar con nada y en un momento determinado pagar
y que lo que quedaba yo tengo que redistribuirlo para yo ver cómo voy a mantener esta familia y a estos muchachos grandes mandarlos a trabajar también. Entonces, el concepto de entrar en la tierra prometida, de ver las promesas de Dios, lleva algo que debe estar dentro de nosotros: una obediencia, un deseo inherente de nosotros querer tomarla y poseerla y luego mantenernos en esta tierra. Nos va a costar que nosotros vigilemos todos los alrededores, porque siempre se van a levantar los enemigos. Nehemías también lo hizo. Para construir los muros, esa promesa de Dios de restaurar los muros, Nehemías tuvo que trabajar primero callado y luego revelar lo que se iba a hacer, y luego entonces en oración y en la dirección de Dios contender contra Sanballat, los Tobías y Gesem el árabe, que se levantaron y que querían en un momento determinado darle muerte porque vieron que la obra prosperaba. Muchas veces a la gente le gusta ver que la obra prospera y recostarse del que prospera. No. Dios mandó 12 para que los 12 dieran un informe completo. Es para que usted vea que muchas veces caminamos con gente que no está caminando a la par de la promesa que Dios prometió. Dos tuvieron los mismos pensamientos. 2 entraron en la tierra y vieron lo mismo. 2 entraron en la tierra y no se amilanaron. 2 creyeron en las promesas de Dios. 2 avanzaron hacia adelante y dieron el informe no fallido, sino el informe real. ¿Qué quiero decirte con 2? Mateo dice en su palabra: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Dios no necesita una multitud para hacer su obra. Dios necesita gente en acuerdo para derramar su bendición y proclamar sus promesas, que las recibamos. Yo creo que ustedes y yo podemos estar de acuerdo en las promesas de Dios. Pero cuando entra un corazón famélico, desnutrido, obstinado, tenemos que tratar de enderezarlo. Y si no quiere, tiene que seguir su camino. Porque 10 no pudieron impedir que la promesa de Dios se cumpliera. Y eran más que los 2. Pero Dios necesitaba 2. Dios necesitaba que Moisés recibiera ese informe. Miren, mis hermanos, ellos solamente, única y exclusivamente, ¿sabe qué vieron? Las uvas, las granadas y los higos. Porque cuando le entregaron, dijeron: ciertamente en la tierra fluye leche y miel. Pero hasta ahí fue lo que ellos vieron. Hasta ahí fue lo que ellos pudieron apreciar. Ellos no pudieron haber entrado en la tierra y respirar la atmósfera que había en la tierra. Una atmósfera diferente, que no era una atmósfera de esclavitud, no era una atmósfera de no comer nada, no era una atmósfera de que yo pasé tiempo trabajando para otra gente sin yo tener nada que me sustentara, sin tener un sueldo, sin tener cómo vivir, sino las migajas que aquel faraón podría entregarnos. Y como si fuera poco, cuando tenían que coser el ladrillo no les daba toda la materia prima y lo tenían que poner a trabajar doblemente para que estuvieran cansados, porque fue la estrategia de Faraón para mantener ese pueblo esclavo y cansado, para que si alguien viniera a rebelarse contra ellos, ellos no pudieran ser atacados por el pueblo de Israel, porque él lo había visto que habían crecido en gran manera, de manera numerosa. Y ese pueblo que entró como 70 en Gosén salió multiplicado de Egipto por 2 millones. Esas son las promesas de Dios que le había dado a Abraham, padre de multitudes. Y Dios cumple sus promesas, mis hermanos, pero tenemos que estar claros en las cosas que tenemos que hacer. El pueblo dijo: bueno, hay uvas, hay granadas, hay higos, pero solamente hasta aquí. Aquí termina la lectura y le pongo un punto final. Ya no podemos entrar. Nos van a comer. Nos van a tragar como langostas. Nos van a desechar así, porque esa tierra traga a sus moradores. Su informe fue fallido. Su informe fue desalentador. Si David se hubiese en un momento determinado
puesto en desánimo, porque cuando llevaba el arca del pacto, su amigo tocó el arca del pacto cuando había un mandato desde el libro de Números que no tocaran el arca. David se hubiese amilanado y no hubiese llegado a ver la grandeza de lo que Dios había bendecido su vida. Aquel joven que sacaron de atrás y lo ungieron. Lo ungió Samuel y lo ungió por rey sobre Israel. Él quizás en ese momento él no sabía lo que estaban haciendo, pero comenzó a apreciar y a trabajar en ello. Su corazón no se amilanó. Siguió trabajando y cuidando las ovejas, siguió cuidando la de los lobos, siguió poniendo fuerza, siguió preparándose. Y en el caminar de Dios es un prepararnos todos los días de nuestras vidas. Es estar en tiempo de intimidad con Dios. Es el tiempo de entender que las promesas de Dios en Él son sí y son amén. Primera de Corintios, segunda de Corintios 2:20, algo así. Usted lo puede ver en la palabra. Sus promesas son en él sí y en Él amén. Tenemos que caminar por esa promesa. No podemos dejar que las voces de atrás nos hagan retroceder, porque ya salimos de la esclavitud. Ahora es el tiempo de tomar el fruto de lo que Dios nos dijo. Amén. Es el tiempo de la bendición. Y lo que decía ahorita, estamos en un tiempo difícil, pero la promesa que Dios nos está dando es que viviremos en paz y en seguridad. ¿Quién no sabe cómo está la sociedad? Corrompida, dañada, podrida. Pero Dios guarda a sus hijos. Esa es su promesa. Vivirán en paz y en seguridad. En los tiempos de escasez Dios nos ha provisto de alimento. Yo le daba gracias a Dios en el día de ayer porque yo cocinaba y cuando yo veía, yo decía gracias Señor por tu provisión. Otros no pueden tenerla, pero tú nos las has dado. Bendice a aquellos que no la tienen también. Entonces son promesas de Dios que se cumplen en nuestras vidas. Las promesas de Dios se cumplen día a día, pero nosotros no queremos abrir nuestro corazón para verlas. Muchas veces nos cegamos y entramos en el pueblo en el capítulo 14. Y dice la palabra del Señor. Aquí me voy a detener, voy a leer un poquito más, aunque pueda narrárselo en un momento determinado, como estábamos haciendo en el 13, pero vamos a hablarlo. Dice que los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a la multitud, toda la multitud, ojalá, oiga bien, oiga, pero ¿por qué hay gente mal agradecida en esta vida, Señor? Eso es increíble. Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Un ojalá. Deje de estar llamando tanto ojalá que le va a llegar a la puerta de su casa solo. No se puede estar trayendo ni estar declarando tanto. En vez de estar declarando penuria, declaramos la prosperidad, la gracia y el favor de Dios, que en algún momento también va a llegar. Algo no fue una promesa que Dios nos dio. Amén. Mira, yo declaro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro la prosperidad, yo declaro tu amor, yo declaro tu gracia, yo declaro tu favor, porque son promesas tuyas que están establecidas en la palabra. Yo las recibo, Señor. Olvídese de lo que le está perturbando, olvídese de lo que está alrededor suyo, sáquele los pies a eso. En el nombre de Jesús. ¿Sabe algo eso, hermana? Eso es algo importante. Debemos entender que la riqueza de los infieles, ¿cómo es que viene de la mano de los hijos de Dios? No es que creamos que poniendo banca de apuestas por ahí, que todo lo que apueste la gente, eso es de nosotros. No, eso no es así. La prosperidad de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿Qué no sería mejor volvernos a Egipto? Oiga, la mentalidad cerrada de un grupo que transmitió un rumor a una congregación y eso se había diseminado de una manera tal que ya la gente corría a agarrar su porotico y se fueron. Pero se le olvidó que cuando salieron de Egipto, en el pueblo de Egipto, todo el mundo estaba diciendo, mira cómo que estaban en Egipto cuando iban a salir los israelitas. Toma, llévate eso. Lárguense de aquí. Toma la remuita, toma la sábana, toma los... ¿Y con qué usted cree que hicieron el tabernáculo de reunión allá? ¿Con qué ropa fue que lo hicieron? ¿Fue con la riqueza que Dios había prometido que se llevarían del pueblo de Egipto? ¿O se fueron porque ellos tenían todas esas cosas, todos esos recovecos guardados en su casa?
Ellos no tenían nada. Ellos estaban desnudos prácticamente. Ellos estaban en una condición de pobreza y de humillación constante. ¿Usted ha visto que el que está en pobreza y humillación constante está provisto? ¿Está provisto de qué? De humillación y pobreza. Eso mismo. Salieron enriquecidos porque la palabra de Dios lo había establecido. Dios había empeñado su palabra. Y cuando Dios dice algo y pone ese sello, eso se cumple, independientemente de lo que sea. Y dice, y decían uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Oiga eso. La ignorancia se multiplica, crece en capacidad. Designemos un capitán. Entonces dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían conocido la tierra, porque Moisés no había ido allá. O sea, Moisés no había entrado en la tierra, Aarón no había entrado en la tierra. Ellos no habían probado el néctar de lo que Dios había dicho. Ellos no habían podido ver la gracia y la majestuosidad de lo que vieron esos 12 por 2, 24 ojos. Y ellos eran 4 allí. Y solamente 4 ojos pudieron ver la promesa de Dios. Ellos parece que en un momento determinado se sentaron y estaban como ellos estaban aquí en un oasis. Caleb y Josué. Wow, manito, por ahí para acá que venimos. Mira, esto está duro, esto está áspero, esto está fuerte, esto que Dios nos ha dado. Mira, es que de verdad que de ahí que nos vamos a olvidar de toda la tristeza, la amargura, el llanto, el rencor, el odio, la humillación, el maltrato, la maldad, los empujones y los arrebatones que nos dieron esa gente allí. Se nos va a olvidar todo, manito, de aquí. Mira, y aquí nosotros vamos a estar bien. Yo voy a poner mi casita aquí, tú vas a poner la tuya allá al lado, donde Dios te la va a dar en tu tierra. Entonces, nosotros vamos a ser guardes, vecinos, compadres, vamos a ser. Pero los otros estaban diciendo, nosotros vamos a entrar ahí, no van a entrar pedra, patada. Mira, cargaban con el saco de la humillación todavía. Dice entonces, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación, los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Miren cómo estaban restregando en la cara. Si Jehová se agradare de nosotros, nosotros vamos a poseer esa tierra. ¿Cuántas cosas Dios no te ha dado? Tú no has hecho nada. Cisternas que no cavaste, viñas que no plantaste, casas que no construiste, son las que Dios te ha puesto en tus manos. Dios te ha dado grandeza, Dios te ha dado bendición, Dios te ha dado prosperidad. ¿Cómo vamos a volver para atrás? ¿Cómo vamos a designar un capitán de nuevo para regresar? ¿Será que usted? Y entonces yo te voy a decir, ¿con qué poder y autoridad usted se va a parar y va a abrir el mar rojo de nuevo? Va a tener que cruzar nadando para volver para Egipto. No había. Esos barcos y esas cosas las que estaban en Egipto. Yo me imagino, yo lo hubiera dejado, hubiera hecho, hubiese sido Moisés, porque Moisés tenía esa carga todo el tiempo con esa gente. Intercediendo, Señor, Señor, mira. Todo el tiempo Moisés, postrado por el pueblo, Señor, ¿y qué dirán? Un hombre tan fuerte y tan, que lo sacaste del mano de Egipto, que lo sacaste con tu mano poderosa. ¿Y qué van a decir? Que, no, Señor, tal cosa no la haga. Y dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos. Oye, como si vierten los papeles de los que fueron. Nos lo comeremos como pan. Su amparo, ya ahí está todo. Ahí está absolutamente todo. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Señor, gracias porque tú estás a nuestro alrededor. Gracias porque podemos contar contigo, Señor. Gracias porque sabemos que tus promesas se van a cumplir. No importa la situación que estemos mirando ahora, eso va a cambiar. Comience a orar en el orden correcto. Comience a golpear al mundo espiritual en oración. Comience a llamar las cosas que no son como si fueran. Comience a decirle, mi promesa no me la arrebata nadie.
Mire, no tenga enfoque, no tenga temor sobre contra quién usted tiene que orar, porque es el Espíritu que obra en esa gente, que usted tiene que golpear. Usted no va a ver derribado a un familiar suyo, usted no va a ver, no, usted va a ver que tiene que salir, como dice Alexis, sal de ese cuerpo, espíritu inmundo. Entonces toda la multitud, oiga lo que hicieron. Cuando la gente es malagradecida y obstinada, toda la multitud habló de entrar a apedrear. Querían apedrear a los hombres porque ellos se levantaron y dijeron la verdad. Porque hablaron lo que Dios había dicho. Hay que hablar el lenguaje correcto. Hay que hablar en el momento determinado. Hay que pararse en un momento. Mire, cuando ese temblor que yo le dije la semana pasada, cuando yo vi que esa casa comenzó y que la nevera salió corriendo y que yo tuve que agarrarla, mire mi hermano, yo comencé a darle órdenes en el nombre de Jesucristo. No hay de otra. Si no fuimos, bueno, la voluntad sea de Dios. Pero mientras tanto, mientras haya aliento de vida, proclame la palabra. Declare la palabra. Reciba la promesa. Viva por la promesa. Viva que lo que Dios dijo se lo va a dar. No le tenga temor a nadie. No le tenga temor a mí que se levanten a un lado y 10,000 a otra. Porque Dios con su diestra lo salvará. No importa. El mundo se está levantando. La agenda LGTBQ, eso está marchando a millón. Pero Dios tiene el control. Hay un plan marchando para abrir la frontera con Haití. Dios tiene el control. Señor, lo primero es que no te adoran, no te conocen a ti. No podemos darle entrada a alguien que no te adora a ti. En el nombre de Jesucristo, pelear nuestra batalla. Yo no puedo ir con un fusil yo solo a pelear para allá. El único fusil que yo puedo coger es este. Y declarar la palabra y la promesa que Dios nos dio. Y que se mantenga su promesa. Porque en Él las promesas se mantienen todo el tiempo. En el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando hablaron de apedrear al pueblo, se tuvo que manifestar la presencia del gran yo soy. Y entonces todo el mundo pianito, todo el mundo tranquilo. Un pueblo llorando. Y que la noche entera llorando. Y que las mujeres, y que los niños serán por presa. Oye, usted no tiene una palabra que Dios le dio, levántese y pelee por su familia. Usted tiene que pararse y ponerse los pantalones. Yo me aprieto la correa hasta lo último y comienzo a orar por mi familia. Y yo comienzo a orar por ellos y comienzo a rescatarlo. Y comienzo a declarar lo que Dios dijo sobre mis hijas, sobre mi nieta, sobre mi descendencia. Yo comienzo a declarar la palabra de Dios. Que lo que Dios declaró es lo que tiene vida y vida abundante en lo mío. Hoy yo me voy a milanar porque un pueblo completo no quiera. Si no quieren seguir, bueno, pues dejamos esto y yo sigo el camino de Dios. Es el momento para Moisés levantarse y decir: si ustedes quieren regresar, regresen. Pónganse un lado que quieran regresar y otro lado que quieran seguir para adelante. Pero le voy a decir una cosa. Cuando el Señor le dijo: mira, apártate que yo voy a quitar a esta gente de medio de ti. Y yo te voy a dar pueblo más grande y más fuerte que estos que están aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vio que eran débiles mentales. Que tenían una debilidad. Que no creían a la palabra. Y cuando Dios se dio cuenta, le dijo: apártate, que yo lo voy a quitar del medio. Entonces viene el intercesor. Y ahí fue que aprendimos de este hombre la intercesión. Moisés todo el tiempo intercediendo: Señor, no haga tal cosa. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Está bien, no hay problema, lo he perdonado. Pero te voy a decir una cosa: este pueblo ya 10 veces me ha provocado, no creyendo a la promesa y a la palabra que yo le di. Y ya su provocación me tienen a punto de... Pero ¿sabe algo? Vamos a resolver el problema. Yo lo he perdonado. Están perdonados. Pero los de 20 para abajo, ninguno va a entrar en la tierra que yo le prometí. Miren, mi hermano, cuando nos hemos obstinado, ¿saben qué es lo que sucede? Que Dios cambia el plan, cambia la promesa. Dios cambió la promesa. ¿La cambió o no la cambió? Dios cambió la promesa. Y es el único que puede romper el contrato y volverlo a hacer. ¿Y nosotros? Porque Él no lo va a romper porque se le da su voluntad y su deseo. No, Él lo va a romper porque Dios ya cansado que constantemente el pueblo se quejaba. 10 veces, ya 10 veces ese pueblo se queja y se queja. Y no veo nada que pueda satisfacerle. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Ese pueblo que se está quejando no van a entrar en la tierra prometida.
Pero los niños, ellos van a llevar la ignominia de ellos por 40 años. Un día por cada día de lo que exploraron la tierra. Así será mi castigo. Y lo verán morir en el desierto. Y no verán mi promesa. Se quedarán. Pero los niños que ellos dijeron que yo los iba a tomar por presa, ellos van a entrar en esa tierra. Y entonces el Señor fue más lejos. Dijo, excepto a Josué y a Caleb. Y me gustó algo que dijo el Señor de Caleb. Porque hubo en él otro espíritu. No hubo espíritu de temor, no hubo espíritu de desánimo, no hubo espíritu de negatividad, no hubo espíritu de mal informe. Él no alteró las estadísticas. Él simplemente dijo, si Jehová está por nosotros, es porque ellos ya no tienen su amparo. Y nosotros vamos a entrar a poseer esa tierra y nos lo comeremos como pan, porque el poder y la autoridad está en manos de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. ¿Y qué aconteció? Dice la palabra que los 10, ahí mismo, se fueron a pique, se quedaron fuera. Entonces, ¿quién irá a la misión de Dios? Dice, ¿quién es escogido para ella? No va a escoger Dios a alguien que está titubeando para hacer su obra. No va a escoger Dios a alguien que no está dispuesto a trabajar por ella. Los espías fueron, trajeron los frutos de la tierra. Y aquí viene la parte más importante, lo que siempre lo daña, lo que hace desfallecer, le quita el ánimo, el buen deseo, la voluntad de seguir, avanzar. Pero cuando usted está dedicado y ha dedicado tiempo para algo de Dios, Dios lo ha puesto en su corazón y viene con tanto gozo a introducir el asunto, y lo que Dios dijo es lo que va. No pierda el ánimo, no pierda la fuerza, no pierda el deseo, que nadie lo desanime. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que Dios dijo. Muchas veces creemos que tenemos en poco porque no tenemos nada. Dios es el que nos hace abundar en la gracia, en la abundancia de la provisión, en la riqueza. Dios es el que nos hace abundar. Miren, esos dos se flaquearon. Falló su fe, falló el servicio. Y los dos que tuvieron la valentía se alzaron con la victoria. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de aquellos que quieren designar un capitán para volver a Egipto? ¿O aquellos que quieren conquistar la tierra prometida? ¿Cuál es tu tierra prometida? Un marido que venga a los pies de Cristo. Una necesidad en casa. Los hijos, volverlo a traer a los pies del Señor. Una enfermedad. ¿Qué es lo que quieres conquistar en el día de hoy? Comienza a pensar qué tú quieres conquistar. Un hogar roto. Una necesidad determinada. La salud de mamá, de papá, de hermanos. Una mejor nación. Todos tenemos el anhelo de una mejor nación. Todos queremos ver algo mejor. Pero está en nosotros cambiar los planes de los 10 que no quisieron entrar en la tierra prometida. Porque nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Nosotros tenemos el respaldo del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Su amparo se apartó y con nosotros está el brazo de Jehová. Jehová tuvo que enseñarle al pueblo constantemente que Él era la provisión. Y aún, aunque estos murieron en el desierto, Jehová siguió sustentándolos hasta que murieron. Porque fue una promesa, Él los perdonó. Él lo que le quitó fue la gracia de entrar en la tierra prometida. No permitamos en el día de hoy que esa gracia nos sea quitada. Ese favor de Jehová. Y que Jehová no cambie las promesas que puso para con nosotros. No permitamos que Él la cambie y la quite de arriba de nosotros. Seamos como ese árbol que da buen fruto. Vamos a alimentarnos de la palabra, vamos a regarnos con la palabra. Vamos a tener buen ánimo. Vamos a creer en las promesas, vamos a seguirnos multiplicando como iglesia. Vamos a seguir proclamando su palabra. El que no nos quiera escuchar se va a perderle la hora de ser bendecido del favor de Dios.
pero usted se va a llevar su promesa, usted va a continuar hacia adelante, usted va a seguir caminando firme hacia lo que Dios le dijo. Nosotros debemos mantenernos en esa fe que tuvieron Josué y Caleb. Tuvieron una fe ciega. Recordemos que la palabra dijo que Moisés se sostuvo como, ¿de quién se sostenía? Del invisible. Nosotros no hemos visto a Dios, ninguno de nosotros, pero le creemos. Pero podemos ver que la naturaleza, que lo que Dios dice en su palabra, en el libro de Génesis, se ha cumplido en su creación. Y hay algo que me encantó, porque en el desarrollo del tema dice que la tierra era buena en gran manera. Ellos dicen, la tierra es buena en gran manera. Y eso me llevó a la creación en el libro del Génesis, que dice que cuando Dios terminó de hacer todo en el tiempo que lo había establecido, Él vio que era todo bueno, como en gran manera. Entonces, cuando usamos ese lenguaje, ahí se está repitiendo en el libro de Números. Era buena en gran manera, porque lo que Dios hace es bueno en gran manera. Las promesas de Dios son buenas en gran manera. Todo lo que Dios nos pone y nos da y nos regala es bueno en gran manera. Aún a veces las cosas que nos quita es bueno en gran manera, porque nos va a perfeccionar para seguir trabajando en cada uno de nosotros. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces nosotros tenemos que ver qué Dios quiere en esos momentos de angustia de nuestras vidas y en esos momentos de desesperación, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es tu voluntad sobre de mí? ¿Qué tú me quieres enseñar a través de este programa? ¿Qué Dios quería enseñarle al pueblo a través de ese desierto? Que tenían que creer en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque aunque tuvieran 20, de 20 para abajo, y no creyeran en la palabra, también se iban a quedar. Si comenzaban a titubear, si comenzaban a ponerle pero a la obra de Dios, también se iban a quedar. Porque Dios quería enseñarle que su brazo poderoso fue el que lo sacó. Porque Él le habló a los patriarcas. Él está cumpliendo palabras que le dio a su siervo Abraham. Y Él no iba a dejar caer esa palabra, ni iba a dejar caer la obra que hicieron Abraham, Isaac, Jacob. La obra que hizo José. Este muchacho vendido en el desierto, segundo después del faraón. ¿A quién no le gustaría ser segundo después del jefe? ¿Saben qué es eso? Promesas de Dios. Los años que José esperó para recibir la promesa que Dios le había dado. Los años que esperó no fueron pocos, todos lo vimos cuando el hermano desarrolló el tema. Fue esperando pacientemente. Dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y él qué hizo? Escuchó. Dios escucha. ¿Por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dice la palabra que a los 400 años las huestes de Jehová salieron. Ese campamento de Jehová salió de la opresión, salió de la esclavitud, salió del lugar de donde estaba siendo humillado, porque Dios se acordó de que su palabra tenía que cumplirse. Dios no tiene Alzheimer. No, Él no sufre de eso. Él no sufre de ninguna enfermedad. Los muchachos flaquean, se cansan, se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y el pueblo estuvo 40 años en un desierto. Dice que sus zapatos no se dañaron y ellos crecían juntos, su ropa no se dañó. Estuvo la provisión de Dios constantemente. Una columna de fuego, una columna de humo en el día para que lo protegiera de ese sol. Y columna de fuego en la noche que lo guardaba del frío. Porque en el desierto los extremos son malos, todo es malo. Pero Dios estaba ahí. Y solamente con esas dos columnas de día y de noche era para saber que Dios estaba guardándonos. No seamos malagradecidos. Escuchemos la promesa que Dios tiene para con nosotros. Vamos a remover al hermano que está en una necesidad. A decirle, muévete de tu zona de confort. Escucha y abre tus oídos a las promesas de Dios. No te sigas alimentando de todo lo que viene y te trae cualquier agorero. Porque sabe que te alimenta, que no te da una palabra de fe, una palabra de sustento.
mucho menos te va a dar y a sustentar económicamente. Entonces no le escuche su camión de basura que anda parándolo de puerta en puerta y regando y vertiendo toda su pus. Eso es feo, pero así es. Ciérrale la puerta. Dile, estás en el lugar equivocado. Yo estoy creyendo en la promesa que me dio un Dios vivo y de poder. Yo estoy creyendo en lo que Él me dijo y lo voy a creer hasta el último día de mi vida. No me dejará ni me desamparará. Cumplirá su propósito y su promesa en mí. Yo quiero cerrar. Yo quiero decir que vamos a obedecer a Dios para ser partícipe de sus promesas. No pongamos las cosas difíciles porque Dios no cuenta con nosotros para tomar la tierra. Nosotros contamos con Él para poseerla. Entonces, ¿qué tienes delante que se te opone? Toma la decisión como la tomaron Josué y Caleb. ¿Cuál es tu tierra de dificultad? Ya la hablamos. ¿Cuál es tu tierra de dificultad? Identifícala. Muchas veces, y tengo que poner esto porque yo veo las mujeres son más que los hombres en este lugar. Pero cuando las mujeres no vienen acompañadas de sus maridos, es porque hay una dificultad en la casa, que el marido no crea la palabra de Dios. El marido está reacio en creer en los pastores. El marido está reacio en creer en la iglesia. Porque esa gente con P, lo que están es enriqueciéndose. Eso es lo primero que tenemos que derribar. El argumento que hay dentro de esas personas que no quieren venir a la iglesia. Porque la iglesia se ha relajado bastante, porque un sinnúmero de gente le ha querido poner vergüenza, pero la iglesia de Dios no cae en vergüenza porque Dios no ha cometido ningún error. Muchos de sus hijos hemos fallado y hemos cometido errores. Pero cuando Dios nos dio una promesa, esos hijos volverán. Aunque tengan que pasar lo que tengan que pasar, pero esos hijos volverán. Entonces los maridos y las mujeres de los hombres que no vienen, yo me puedo gozar con eso, que Dios hizo un 2 por 1. Ella no tuvo que bregar conmigo, ni yo tuve que bregar con ella para convencerla. Entonces, eso me evitó que el que yo tuviera que dar rodillas por ella, voy a darla por mí. Podemos invertir ese tiempo en orar por otro. Aunque no dejamos de orar los unos por los otros, porque los maridos siempre tienen que orar por sus mujeres y las mujeres por sus maridos. Pero si hay problemas en casa, no importa el problema que sea, estoy hablando de que el marido es incrédulo, pero también el marido se fue, el divorcio, las condiciones 20.000 que pueden haber en un hogar son muchas, y más para estos tiempos. Disparó el COVID, las separaciones. Si un día llegaban 14 pronunciamientos de divorcio en una oficialía, me imagino que ahora están llegando 28 o 30 y pico, porque las disparó. Pero vamos los que estamos firmes, vamos a orar porque Dios nos mantenga firmes. Vemos los resultados. Mercedes dice que oró por su marido y hoy lo ha visto aquí. Ese es el mejor ejemplo para que ustedes mujeres sigan orando por sus maridos y lo vean aquí, para derribar todo argumento, porque fue promesa de Dios. La mujer santifica al marido y cuando no es el marido santifica a la mujer. Vamos a creerle esa promesa que está establecida en la palabra que dijo Josué 24:15. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando la casa sirve al Señor, las cosas son diferentes. El pueblo que salió de Egipto fue un pueblo que había estado en ausencia de poco, pero fue mucho que salió. Y Dios cumplió las promesas que le hizo el pueblo. Y Él le dijo, yo derribaré, tú y el pueblo, Éxodo 33, yo voy a derribar todos los que están ahí en medio, al Ebeo, al Eteo, al Jebuseo, al Cananeo, a todos yo los voy a quitar. Yo voy a enviar. ¿Qué le pasó al pueblo? No creyó a la palabra que le fue dada. Yo voy a quitar, yo voy a enviar el ángel. Tú no tenías que ir a pelear. Él dijo, yo voy a enviar ¿a quién? Al ángel. Él va a pelear.
¿Qué dice la palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El pueblo vio los amalecitas también. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de Éxodo 17, versículo 8 en adelante? Dios peleó contra Amalec. Y se le había olvidado al pueblo que Dios había dicho de generación en generación: yo estaré en guerra contra Amalec. Porque Amalec me ofendió. Porque Amalec se olvidó de mi pueblo. Y si realmente yo dije que yo voy a estar en guerra contra tu enemigo, yo voy a estar en guerra contra tu enemigo. Olvídate que yo soy el Dios que venga a los agravios. No salga usted con el machete ni con la espada. Déjele todo en las manos de Dios. Muchas veces somos de ímpetu rápido. Tenemos la mecha corta y salimos y queremos pelear por cualquier cosa. Debemos recordar que Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y al pueblo se le olvidó todas esas cosas y comenzaron a quejarse y comenzaron a llorar y comenzaban a ver, como ya lo vimos, que lo leímos ahí, y comenzaron a decir: vamos a designar un capitán. Nosotros tenemos un solo capitán, que es Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, el que nos direcciona, el que nos hace tomar posesión de nuestra tierra, el que nos da las cosas que nosotros no hemos podido lograr por nuestras propias manos. Si nosotros pudiéramos alcanzar las cosas por nuestras propias manos, Dios no tiene que trabajar. Dios no tiene que ponerte los zapatos porque tú te los puedes poner. Dios no tiene que darte tu ropa para tu vestirte porque puedes hacerlo. Dios no tiene que ir a la tienda a comprarte el calzado ni la ropa interior porque tú puedes hacerlo. Pero lo que Dios dijo que es grande, que no puede alcanzarlo tú, yo lo voy a hacer por ti porque es parte de mis promesas. Y yo quiero que creamos a esa palabra. Y yo quiero que creamos a esa promesa.